Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους λαθρομετανάστες. La organización terrorista griega de inspiración neonazi Amanecer Dorado ha pasado de obtener casi un 10% de los votos en 2014 a ser declarada como organización criminal, responsable de al menos 10 asesinatos, entre ellos el del rapero antifascista Pavlos Fyssas. Amanecer Dorado era un grupúsculo neonazi surgido a principios de los años 80 por algunos exmiembros de otros partidos anteriores y miembros de la dictadura militar de los años 70, pero era un partido completamente residual hasta que en 2009 empiezan a tener presencia mediática, sobre todo. Grecia enfrenta la peor de las crisis económicas desde hace más de 5 años. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, estos tres ya forman la llamada Troika, han impuesto desde el año 2010 un total de 3 rescates con medidas de austeridad para ese país. Hacia finales de 2009, Grecia fue víctima de una gran recesión económica causada por la especulación bancaria y por el pago de altísimos intereses a sus acreedores desde los años 80. La intervención de la Troika consistió en 3 programas de rescate que ofrecían créditos al país heleno a cambio de medidas de austeridad como recortes públicos y privatizaciones. Las medidas golpearon como siempre a los más débiles y el descontento y las protestas tomaron las calles. En 2009, comienzo de la crisis, los medios comienzan a presentar Amanecer Dorado como el descontento de la crisis, como el síntoma del descontento ante la crisis, tanto económico como el descontento ante la clase política, ante establishment. En ese sentido, los medios presentan como la alternativa antisistema Amanecer Dorado, como el voto de castigo para los partidos tradicionales. Esto es muy útil porque precisamente les sirve Amanecer Dorado para contrarrestarlo al movimiento popular que es tan fuerte durante esos años en Grecia. Neonazis en la calle, neonazis en el mar, neonazis en la sopa, neonazis del poder, neonazis en la calle, neonazis en el mar, neonazis en la sopa, neonazis del poder. Amanecer Dorado era estrictamente un partido neonazi, es decir, no era un movimiento, digamos, ultraconservador, sino que era una estructura paramilitar armada que estaba creada a imagen de las SA hitlerianas. Y en ese sentido no hay duda de que son neonazis. Esto no implica que todos los votantes de Amanecer Dorado fueran neonazis, pero sí que era muy evidente el tipo de gente al que estaban votando, no había confusión posible. Igualmente en Amanecer Dorado había una diferencia muy clara entre los militantes y los votantes. Amanecer Dorado es una estructura con muy pocos miembros, en los que lo que hay es muchos simpatizantes en comparación con un núcleo muy pequeño, muy ideologizado, armado, que son los que componen el partido, y unos votantes muy desvinculados a la vida política del partido. Cuatro estrategias antifascistas que fueron exitosas porque fueron puestas en marcha a la vez y sostenidas en el tiempo. Por un lado, movilizaciones masivas, por otro lado, plataformas en contra del fascismo unitarias en las que participaba diferente gente y había movilizaciones pequeñas muy constantes en todos los barrios. Por otro lado, la persecución judicial de no permitir la impunidad de los nazis cada acción que hacían. Y por otro lado, la confrontación callejera para echar a Amanecer Dorado de los lugares donde quería actuar como la milicia parafascista o paramilitar fascista que era.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψη δεν αντέχω. La mayor lección es que cada uno de los lugares tiene que decidir las maneras en las que se expresa el rechazo al fascismo, pero que el antifascismo debe ser una tarea cotidiana que se exprese de diferentes maneras y que sostenga en el tiempo la movilización, al tiempo que presenta un imaginario radicalmente distinto del imaginario que los nazis quieran impulsar. Un imaginario que demuestre que la inmigración no es un problema y que por lo tanto no hay que asumir el discurso o el debate sobre si hay muchos o pocos inmigrantes, sino negar de raíz que eso sea un problema, por ejemplo. Un discurso que demuestre que el feminismo es el antídoto contra el fascismo, un movimiento LGTBI potente que no admita ninguna clase de utilización también con tintes racistas, por ejemplo, como está pasando en otros países. Amanecer Dorado era único, como lo son únicas las experiencias de las extremas derechas de cada uno de los países, pero tienen sustratos comunes y tienen recetas comunes y por lo tanto también la respuesta creo que puede tener elementos comunes, aunque en cada uno de los lugares hay que encontrar la conjugación que sea exitosa. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελεύθερα ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα